Llamar la atención en ese aspecto, reitero, creo de que se debe legislar no pensando en temas políticos, sino en temas técnicos y ayuda a los distritos, por ejemplo en Lima, que carecemos de recursos, pero que estamos haciendo un trabajo con el sector privado. Bien decías tú al inicio, estamos recuperando el centro histórico del Rima, pero lo hacemos de la mano con el sector privado, lo hacemos con las empresas, a través de un patronato, a través de las coordinaciones o gestiones que hacemos también con embajadas. Entonces, esto ha permitido que, por ejemplo, el eje de las Alamedas en 2 semanas se haya inaugurado, el Alamedas Calzos. Y el formato que se ha establecido en el RIMA, por ejemplo, es que un apoyo donativo de las empresas privadas, es obras por impuestos, ¿cuál es el...? Hay diversos mecanismos, utilizamos todos los mecanismos que la ley nos franquea. En algunos, por ejemplo, el patronato, que es un colectivo de personalidades o de empresas, es un gestor, no que es que reciba dinero y donaciones, sino gestiona. MINCETUR, Ministerio de Cultura, y se busca, digamos, que los proyectos del RIMA sean viables, inclusive con Lima Metropolitana, ¿no? Por ejemplo, hace unos días tuvimos el despacho del alcalde de Lima, Lucho Castañeda, viendo también el proyecto de ya el inicio de lo que es... Lo hemos visto también en el Congreso con una delegación china, eso... Así, también con este tema. Estamos trabajando también con la Fundación Amistad Perú-China y también con diversas ciudades de China. ¿Y todo esto se canaliza a través del patronato o a través de la municipalidad? A través de la municipalidad. Todos a través de la municipalidad. El patronato es un eje, como le digo, de ayuda. Por ejemplo, ahora que estamos peatonalizando Hualgayoc, que es alrededor de Hacho, eso es un apoyo de la empresa privada, que fue una coordinación con la municipalidad, pero que nosotros también a veces preferimos que sea canalizado a través del patronato, porque creemos que las gestiones de nosotros son por periodos, y el destino de un distrito con tanta historia tiene que ser indefinido, tiempo, claro. Y eso garantiza también a un colectivo de personalidades, ¿no? Ahora, buena parte de claro, en el caso del RIMA y de lo que se ha hecho ha sido sobre todo en patrimonio colonial o republicano, digamos, ¿no? Porque en restos arqueológicos está solo esta huaca, ¿no? Sí, tengo además una huaca en la UNI, pero bueno, la más importante es la de la Florida, que inclusive cuento yo con la... Además es de piedra. Claro, y cuento con la... A diferencia de la huaca tradicionalísima o demás que son de adobe, ¿no? Claro, son 20.000 metros, o sea, es verdad, es necesario que... ¿Y había interesados? ¿Habría habido interesados? Sí, porque se puede hacer un museo, se puede hacer un restaurante, es un sitio, la Florida es un sitio, digamos, turístico, contamos con, más allá de la diferencia de la... visitar al Sporting Cristal. Más allá de, yo sé, de aficiones futbolísticas, pero está el equipo de Bajo Pontín, el más tradicional del RIMA, ¿no? Claro. Y conocido internacionalmente. Entonces, todos esos esfuerzos tienen que ir concatenados. Estamos haciendo trabajo en el centro histórico, pero también estamos trabajando, y creo que es importante resaltar, por ejemplo, en San Juan de Mancaes contamos con una iglesia que estamos también coordinando con el arzobispado, la iglesia de San Juan Bautista, que es importante, tiene más de 400 años y que requiere también una intervención. Pero todo eso se hace si es que el Congreso nos da normas o leyes que favorezcan. Eso es lo que yo solicito y pido, ¿no? Que los congresistas de Lima no solamente hagan una, digamos, actitud como senadores, ¿no? O sea, hablan de temas nacionales que son importantes, pero también tienen que fijarse que son elegidos con el voto de los limeños y que tienen que trabajar pensando en la ciudad de Lima. No, además a quienes más afectan con esto son justamente a los distritos más pobres. Obvio, nosotros no contamos con Miraflores, San Isidro, ni les van ni les viene. Por supuesto. Entonces, tienen posibilidad además ahí de hacer gestión alrededor de las huacas que tienen, pero en el RIMA, con la Huaca Paraíso, que creo que pertenece al Callao, o a San Martín de Porres. Que es una maravilla, y está también expuesta a riesgo, o sea, se tomaron una pirámide hace poco. Después dice... Para construir un basural, un terreno de habilitarlo urbanamente. Juan Carlos, después invaden una huaca, y de ahí nos quejamos todos. Entonces, pero es que si nadie... ¿Dónde está el alcalde que no pone seguridad? Claro. Nosotros, yo tengo acá, por ejemplo, un oficio del 2012 que vengo coordinando con Cultura, pero entiendo que Cultura no tiene los recursos. Nosotros, por ejemplo, uno va en el camino, va aprendiendo, creo. Entonces yo, por ejemplo, con los pocos recursos que tiene la municipalidad, va a acercar el Huaca. Y vamos a empezar a hacer algunas acciones, obviamente coordinado con el Ministerio de Cultura. Saludo la buena voluntad del Ministerio de Cultura en estos momentos, pero ya me voy a poner a trabajar y esperar, y voy a insistir
y voy a pedir reuniones con la Comisión de Cultura y con los congresistas. Claro, lleve a los congresistas a que visiten la Huaca, que vean la realidad. O sea, no me parece creer que está el oro ahí sobre tierra y que algunos miserables empresarios se lo quieren apropiar. Ahí no hay oro, es un desastre, está abandonado, la inmensa cantidad de patrimonio arqueológico del Perú. Y el Estado no tiene plata, pues. Si no tuviera plata, en fin. Por supuesto, ¿no? Entonces, para eso estamos los alcaldes, ¿no? Para señalar algunos derroteros de lo que se tiene que hacer para nuestras ciudades y para también sensibilizar. Y llévenos a que vean lo que han hecho en el distrito. Sí, hay algunos congresistas han tenido bien ir al RIMA y están muy contentos y además están cerquita. Claro, estamos a pocas cuadras de Palacio de Gobierno. Bueno, ahora, más allá de eso, en el RIMA, las cosas, ¿cómo van? Vamos bien, creo, de que el tema de la... Se inaugura En 15, 20 días debemos estar inaugurando la Alameda de los Descalzos, o sea, ya el paseo de aguas, todo. El día de mañana, por ejemplo, tenemos organizado por el Convento de los Descalzos un gran evento por los 420 años de la presencia de los padres franciscanos en el Perú, y que eso tiene como ícono el Convento de los Descalzos. Va a estar también... además que tiene un patrimonio pictórico impresionante, la pintura cusqueña, quiteña, y van a estar también los niños de la Fundación de Juan Diego Flores. También estamos trabajando con Juan Diego, con el BIT. En verdad, estamos por diversos... Dicho sea de paso, esta fundación, que maravillosa. Estuve en Cusco, pues, como saben mis oyentes, visitando varios sitios, y en Urco, si no recuerdo mal, y en eso veo una casa impecable, remodelada. Qué raro, pregunto, ¿por qué? ¿Qué es ahí? O me estoy olvidando el sitio, es en la ruta del Barroco Andino, es Andahuaylías o Guarón, creo que es. Pregunto, es de la Fundación de Juan Diego Flores. Sí, un gran trabajo ahí estuvimos. Abierta y remodelada para trabajar con niños y jóvenes de la zona. Claro, y que acuden no solo del sitio, sino de Cusco mismo, de Puno, de Ayaví y de zonas cercanas. Ese trabajo se hizo también con la Bormona Faunk, en la recuperación de la iglesia Andahuaylías, con la señora Marcela Temple, la esposa del embajador Pérez de Cuellar. Que trabajó en la quinta presa. Claro, que la quinta presa. Y ahora, por ejemplo, tenemos a la Escuela Taller de Lima, que gracias a las gestiones que se han realizado va a funcionar y operar en el distrito del RIMA, con lo cual también invito a todos los jóvenes que quieran tener un oficio en restauración y recuperación de lo que son patrimonio histórico y cultural, puedan aprender, ¿no? este nuevo oficio, y que va a funcionar en el distrito, ¿no? Es una gran posibilidad también de aprendizaje para los jóvenes del RIMA. Vamos a tratar de arreglar mi computadora, se acaba de desconectar, así que vamos a pedir auxilio, pero estamos conversando con el alcalde de RIMA, Enrique Peramás, sobre esta infeliz decisión, hay que decirlo así, del Congreso de la República, derogando una iniciativa legal que iba a traer mucho bienestar para zonas como el RIMA, que por ejemplo tiene patrimonio arqueológico de inmenso valor. Yo he visitado esa huaca por fuera, pues no está puesta en valor, y es una huaca de piedra para empezar, difiere en esa medida de las tradicionales que son de adobe, porque es mucho más antigua, ¿no? Entonces, ojalá su voz se escuche en el Congreso, ¿no? Y permita que recapaciten, ¿no? Sí, yo voy a pedir exponer el tema de la realidad del RIMA, y creo que otras ciudades de otros alcaldes seguramente se sumarán a este esfuerzo, de que los que tengan pues un patrimonio arqueológico, y que los congresistas de la República pues tomen cartas en el asunto, ¿no? Muy bien, señor alcalde, muchas gracias como siempre. No, gracias Juan Carlos por darme la oportunidad de expresar y señalarles a todos los vecinos y a toda la comunidad que visiten el RIMA, que el RIMA es otra historia. Muy bien, hemos estado entonces con el alcalde del RIMA, Enrique Peramás. Vamos a estar atentos a las actividades que nos has indicado. Este evento en el Convento de los Descalzos, la inauguración de la Alameda, de la puesta en valor de la Alameda de los Descalzos, la peatonalización del entorno de la Plaza de Hacho, que también es importante. Sí, importantísimo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Y bien, hay otra iniciativa que ha promovido el Ministerio de Cultura y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, organizando una conferencia internacional, Desafíos en la formulación e implementación de políticas públicas para afrodescendientes. Estamos aquí en nuestros estudios con el señor Owen Lai, director de la Dirección de Políticas para la Población Afrodescendiente del Ministerio de Cultura. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido aquí a Radio Exitosa. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. A ver, ¿esta conferencia internacional se realiza cuándo? ¿Se está realizando? Esta conferencia se realizó ayer. Se realizó ayer, perdón. Se realizó ayer, efectivamente, tuvimos la oportunidad de compartir
con colegas de Colombia, del Ministerio del Interior de Colombia, de la Dirección de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras de Colombia, quienes nos explicaron sobre la temática vinculada a la institucionalidad pública de la problemática afrodescendiente en Colombia. Tuvimos también la oportunidad de contar con... la presencia de la comunidad afrodescendiente en Colombia es mucho mayor que el Perú, ¿no? En Colombia sí, en Colombia se habla de alrededor del 20%. Aunque las cifras en el censo nacional arrojan el 10%, sin embargo, fuentes en sociedad civil cuestionan un poco la captura de los datos, ¿no? Claro. Sin embargo, ya hay una data oficial, y de hecho debería decir que en el Perú venimos trabajando conjuntamente con el INEI, el Ministerio de Cultura y otras instituciones para incluir la variable étnica en el próximo censo del año 2017. Porque se sacó, ¿no? Se sacó en los últimos dos, entiendo. En realidad, el Perú, desde 1940, en el Perú no se captura información sobre el origen étnico. En 1940 fue el último censo de población en el cual esta variable fue incluida. Claro, ahora, se sacó más, curiosamente, por una suerte de paradoja, ¿no? Diciendo, retiremos la variable porque ya es racista de por sí preguntarlo. Pero a la vez nos ha enceguecido respecto de una realidad que es importante conocer, ¿no? Es correcto, corresponde a una corriente ideológica de mediados del siglo XX en la región. Paternalista, ¿no? Mediados del siglo XX en la región, en esta idea de homogenizar nuestras sociedades, y los diferentes sistemas estadísticos nacionales en toda América Latina fueron retirando esta variable, y con ello fuimos entonces efectivamente encegueciendo nuestra mirada sobre el panorama de nuestra nación. Y en los últimos 15 o 20 años, a través de algunas instituciones internacionales, se ha ido colocando este tema como un tema prioritario, ¿no? Ya hay las últimas 2 rondas censales, aproximadamente 16 países en la región han incluido esta pregunta de autoidentificación étnica. Claro, ahora, las políticas públicas respecto de la población deberían pasar radical en qué tipo de iniciativas, en qué sustento, en qué objetivo. Una de las cosas que nos ayudan los datos es a poder identificar las brechas existentes en los diferentes grupos étnicos. Lo primero que debería decir... poder buscar si hay correlación entre, por ejemplo, nivel económico, nivel educativo, nivel de acceso de pobreza respecto de servicios básicos con la variable étnica. Correcto, en los últimos 10 años... Hoy en día no hay forma de saberlo. No, en los últimos 10 años lo que yo debería decir es que... algunos organismos multilaterales tipo Banco Mundial o Banco Interamericano de Desarrollo han desarrollado un conjunto de estudios en la cual demuestran la existencia de una correlación directa entre grupo étnico y pobreza. Es por eso, y digo aquí, no es casualidad, que la Organización de las Naciones Unidas haya declarado el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, que inició este año 2015 y culminará en el año 2024. ¿No? Porque se entiende que la población afrodescendiente en toda la región de América Latina vive una situación de desigualdad y de inequidad, ¿no? En consecuencia, ¿los ratios de desigualdad que se mencionan son similares en los países de la región o en el Perú son más intensos, más profundos? Son similares en países de la región. Vivimos problemas muy similares en términos de acceso a la educación, por ejemplo, en términos de acceso a la salud. Cada país con su particularidad de acuerdo a la dimensión de la población, pero lo que vemos es un problema estructural en toda la región, y esto es a lo que ha apuntado Naciones Unidas a través de este Decenio Internacional de los Afrodescendientes, y que el Perú ha venido desarrollando en los últimos 4 años un conjunto de acciones a fin de... ¿Consistentes en qué? Consistentes en qué. Lo primero es que nosotros este año editamos este estudio especializado sobre población afroperuana, aquí, y se lo entrego por favor. Esta es una edición del Ministerio. Efectivamente, es una investigación que realizamos con el Grupo de Análisis para el Desarrollo GRADE, con el apoyo de la Fundación FOR, el Banco Interamericano del Desarrollo y también con una cooperación del Banco Mundial, a fin de contar con datos estadísticos que definan la situación de inequidad y las brechas de la población afroperuana, y este estudio en realidad es el principal instrumento hoy para los diferentes funcionarios públicos a fin de poder identificar cuáles son los principales problemas que afectan a esta población. En este estudio ustedes encontrarán temas vinculados a pobreza,
ingresos. Pero usted diría que esta situación de desigualdad obedece a que el precedente de indicadores de pobreza en población étnica afrodescendiente o indígena, por supuesto. O sea, ¿corresponden a la dificultad en el Perú de que alguien pobre deje de serlo? ¿O hay un especial arraigo a la pobreza por la variable étnica? Yo lo definiría como una situación estructural. Entonces esto es multicausal, ¿no? Y multinivel. Hay diferentes causas que van interviniendo y diferentes niveles en los procesos, no solamente de toma de decisiones, sino también en niveles en la sociedad que intervienen. La situación es porque Aníbal Quijano hablaría de la colonialidad del poder para poder entender cómo las estructuras en la sociedad van creando jerarquías. Esas jerarquías han ido determinando posiciones en la estructura social. Esas posiciones desde la sociedad colonial hasta la república siguen manteniéndose esas estructuras. Nelson Manrique, cuando habla de la revolución de Velasco, la habla como la revolución inconclusa, ¿no? Porque justamente estas barreras invisibles son aquellas que no pudo cortar la revolución, ¿no? Entonces, esto sigue, digamos, lo que quiero terminar explicando es que efectivamente es una correlación de carácter estructural que tiene muchas causas, ¿no? Y una de estas está vinculada, por supuesto, con el origen étnico. Claro, porque mi pregunta un poco en el sentido de la hipótesis de la cholificación del Perú, como un proceso positivo, saludable, que ha ido llevando a la población mestiza o indígena a ocupar espacios de poder que hasta hace poco eran inaccesibles, ¿no? Y eso lo vemos a nivel económico, empresarial, los empresarios emergentes, a nivel político, a nivel de acceso a la presidencia de la República, por ejemplo, en las últimas 2 o 3 décadas, digamos. Este proceso de ascenso social de la población mestiza indígena, ¿se aprecia también en la población afrodescendiente o ahí hay mayores dificultades? Lo que nosotros observamos en este estudio y que ratifica lo que ya el Instituto Nacional de Estadística e Informática venía ya brindándonos a través de sus encuestas nacionales de hogares, donde sí se incluye la variable étnica, es que la población afroperuana ha sufrido una situación de estancamiento. ¿No? Durante los últimos 10 años en el que Perú ha crecido de forma consecutiva y constante, los diferentes grupos étnicos han ido mejorando su situación relativa en la economía. Mientras tanto, la población afroperuana no. Sufre una situación de estancamiento. El estudio especializado, por ejemplo, revela que aproximadamente el 30% de la población afroperuana trabaja o se encuentra en los grupos ocupacionales de la PEA en trabajos no calificados. El 30%. El 30%. Y un 20% aproximadamente, se encuentra en temas vinculados a negocios y servicios, ¿no? Casi el 50% de esta población estaría en empleos de baja remuneración. Claro. Y el acceso profesional, por ejemplo, de la población afrodescendiente el ratio es ínfimo. Sí. O sea, no es proporcional a su población. Este estudio, por ejemplo, refleja que 8 de cada 10 jefes o jefas de hogar desean que sus hijos tengan nivel de estudios superiores. Sin embargo, a pesar de este deseo de estos jefes o jefas de hogar, lo que viene ocurriendo es que solamente 3 de cada 10 jóvenes afroperuanos tienen la posibilidad de ingresar a la educación superior, pero solamente 1 de cada 10 tiene la posibilidad de culminar. Claro, tiene un ratio infinitamente menor que el de cualquier otra población étnica del Perú, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, también estos ratios en población indígena es también complejo y hay que tomar desde el Estado un conjunto de medidas para mejorar los niveles de inclusión. No en pasa la eso con migración oriental, pero no, china, japonesa, efectivamente. Menos inclusive con la población autóctona indígena. Efectivamente, lo que hay que ver con estas migraciones asiáticas que llegan en la segunda mitad del siglo XIX, que si bien es cierto, tienen problemas complejos para su asimilación en la sociedad, claro. Luego en el siglo XX... Y transitan en muchos casos por esclavitud también, digamos. Exacto, los chinos a mediados del siglo XIX llegan en situación de semiesclavitud, claro. Y justamente van también a los mismos lugares donde eran en la costa del Perú, donde estaban históricamente las haciendas o plantaciones, ¿no? Para reemplazar mano de obra afrodescendiente, claro. Que había sido ya liberada, claro. ¿No? Sin embargo, la situación de estas nuevas migraciones pueden, digamos, acomodarse mucho mejor en la nueva república, especialmente en el siglo XX. Sin embargo, la situación de los afrodescendientes y también de los indígenas
en el siglo XX no es una situación que pueda considerarse como una situación de mejora o de ascenso, ¿no? La república en realidad, ni para indígenas, para afros, significa claro, una mejora en sus derechos. En muchos casos fue peor. Por eso revueltas monárquicas indígenas, que bien ha documentado Cecilia Méndez, por ejemplo, la rebelión de Huanta, ¿no? La población indígena sufre menoscabo de sus derechos luego de la república. Correcto, no significó... No fue liberadora ni independiente para ellos. Ni para los indígenas ni para los afrodescendientes fue liberadora, ¿no? Entonces todavía seguimos hoy en el siglo XXI sufriendo estas taras de la época colonial, y que hoy, a través de los diferentes esfuerzos que desarrolla el Estado peruano, y en los últimos años a través de este estudio especializado... Ya de por sí este estudio justifica plenamente la labor que han realizado. Además, yo quiero mencionar que... ¿Está asequible a la gente? Sí, por supuesto, puede encontrarse a través de la página web del Ministerio de Cultura, www.cultura.gov.p, o a través de la página de la Dirección de Políticas para Población Afroperuana, que es poblacionafroperuana.cultura.pe. Ahí no solamente encontrarán este estudio especializado, sino también un conjunto de herramientas que el Ministerio de Cultura viene desarrollando a fin de darle instrumentos a los funcionarios públicos. Y aquí quiero resaltar uno de los documentos que desarrollamos con uno de los principales aliados del Ministerio de Cultura, y esencialmente para la temática afroperuana, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, con quien desarrollamos el instrumento de orientaciones para la implementación de políticas públicas para la población afroperuana, y que es un instrumento que contó con más de 17 reuniones en 7 regiones del país, con más de 200 personas en un proceso de consulta, con diferentes niveles de gobierno y por supuesto también con líderes afroperuanos, y que este documento forma o es la base, conjuntamente con este estudio especializado, para lo que será el nuevo Plan Nacional de Desarrollo para Población Afroperuana. Precisamente el día de ayer ha salido el Decreto Supremo 004-2015-MC, que declara de interés nacional la atención prioritaria para el pleno disfrute de los derechos fundamentales de la población afroperuana en el marco del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, y que manda al Ministerio de Cultura a realizar un Plan Nacional de Desarrollo para Población Afroperuana, que espero esté aprobado en los próximos días. Muy bien, muchas gracias, señor Owen Lai, director de la Dirección de Políticas para la Población Afrodescendiente del Ministerio de Cultura, que ha estado aquí con nosotros en Radio Exitosa. Nos despedimos, amigos, muchas gracias por su sintonía. Nos vemos mañana, como siempre, de 9 a 11, y se quedan ustedes ahora con Rosana Cuevas, que va a entrevistar al viceministro de Educación, Fabio Figalo. Chao.